Ah, ¿es ella? Muy guapa. No hace falta que te lo diga, pero ya sabes que cuando llegue yo te ayudo con lo que necesites. ¿Pero qué es esto de double bed? De cama doble nada. Tiene que ser una cama grande, de matrimonio, king size, para que se sienta como una reina. ¡Flaco! ¡La tapa! ¡Pero qué locura! Pero si ella la querés deslumbrar, la tenés que llevar a alguno de estos restaurantes que tenemos por acá. Con su mantel, su sommelier. Ahí la tenés que llevar. ¿Eh? Entrena ese corazón, que cuando la veas te van a subir las pulsaciones. Mi amigo rastro, como la latina. Ahora tiro. ¡Tiró! ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí, boludo! Pero si el tiempo aquí siempre es el menor de los problemas. Además, ¿qué os va a importar eso cuando estéis sentados en las butacas de este musical? ¡Relájate! Disfrutá. Mirá, la pieza está ambiente. ¿Esos son flores? ¿Te las encargas tú? Sí, sí. ¿Sabes? Si yo viniese por primera vez a Madrid, me encantaría que me llevases a los jardines de Sabatini o al templo del Debo. Está precioso el atardecer cuando se refleja el sol en el agua. Sí, parezco un galán de los años 50. Para, zapatos. Mira. Es un día importante. Camisas. Espectacular. Sí. ¿A qué lo adivina? Otra vez pensando en ella. Che, no te preocupes. Acá nada puede salir mal. ¡Corre! ¡Yo te cubro! Anda, amiga. ¡Sale, flaco! ¡Vamos! ¡Dale! Che, ¿qué es este quilombo? Para atrás, dale para atrás. Rápido. ¿Tras qué? ¿Luego qué? La siguiente a la derecha. No, ¿cuál siguiente? ¿Es esta la que viene? Pero si estás dando la vuelta. Ana, disfrute. A su izquierda, las Cibeles. Estás acercando ya. Tranquilos. Mejor con la música. Dale, dale. Thank you. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You
no hay viaje. Cada día miramos 1.000 millones de horas de YouTube y compartimos 5 millones de vídeos en Instagram. 7 de cada 10 personas solo viajamos si vemos vídeos de dónde vamos. Y descubrimos nuevos destinos seducidos por sus vídeos, spots, series, películas, experiencias audiovisuales. Millones de personas despegamos cada día, atraídas por vídeos. Hoy aterrizamos con algunos de los mejores. Iniciamos aterrizaje. Abróchense a las nuevas ideas. Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos al Foro Landing Madrid, una cita muy especial que se celebra en vísperas de Fitur, después de meses muy duros para todos y especialmente para el sector del turismo. Recuperamos una de las citas más importantes en el mundo que tiene que ver con la industria turística. Bienvenidos a la primer panel de estos foros, esta mesa redonda en la que vamos a hablar sobre Madrid y los retos y oportunidades que ofrece el sector audiovisual como motor de la recuperación y el turismo. Me gustaría comenzar esta introducción, antes de presentar a nuestros panelistas, recordando un dato. Antes de la pandemia, de esta época de pandemia, unos 80 millones de personas elegían su destino turístico en función de sus intereses y sus preferencias cinéfilas. Me parece que es un dato muy revelador sobre el extraordinario potencial e impacto de la industria audiovisual, un sector que en los últimos años pues ha experimentado una transformación a nivel global. La digitalización y las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de producción de contenidos audiovisuales, los soportes, los canales de distribución y ha abierto ventanas para nuevos modelos de negocio, entre otros, la asociación que muchos califican como virtuosa entre el sector audiovisual y la industria del turismo. Esta es una de las apuestas, por ejemplo, que está desarrollando la ciudad de Madrid, que está desplegando una ambiciosa estrategia ante las oportunidades que abre el sector audiovisual. Al mismo tiempo, y en el marco de los fondos de recuperación europeos y el plan que acaba de presentar España, uno de los proyectos estratégicos precisamente es el reto de convertir a España en un hub audiovisual en el entorno europeo. No quiero prolongarme mucho más. Mi nombre es Soledad Álvarez, soy periodista, en estos momentos directora de estrategia de la agencia EFE. Voy a moderar esta mesa redonda y les voy a presentar a quienes sin duda son los protagonistas de este foro. Tenemos con nosotros a Ángeles Vacas, que es coordinadora de Ciudad de Madrid Film Office. Bienvenida, Ángeles. Buenos días. Pedro González Torroba, coordinador general de Economía, Comercio, Consumo y Partenariado del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Y en el extremo del panel tenemos a Alberto del Sor, director de Marketing e Innovación de Vodafone Business. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a empezar con Ángeles. Ciudad de Madrid Film Office, cuya coordinadora es Ángeles Vacas, como he comentado al principio, es un servicio público del Ayuntamiento de Madrid cuya misión es promocionar esta ciudad, la capital de España, como epicentro de rodajes y de la industria audiovisual española. Ángeles, ¿y por qué Madrid? O sea, ¿qué ventajas ofrece esta ciudad que no tengan otras para ser un escenario idóneo de cara a la industria audiovisual? Bueno, Madrid lleva una trayectoria larguísima, de 125 años. Se cumple precisamente ahora, quiero remarcarlo porque es bien bonita esa celebración, 125 años de la historia del cine, de la primera proyección de cine en Madrid, que tuvo lugar además vinculada a un hotel, al Hotel Rusia, en los bajos de ese hotel en la carrera de San Jerónimo. Y ahí se vieron hace 125 años, justamente por estas fechas de San Isidro, las primeras películas Lumière. Poco después, justamente unas semanas después, se hacían las primeras películas. Promio hizo esas películas con ese cinematógrafo. Y ahí empezamos la historia del cine en Madrid y la historia que ha tenido ese desarrollo tan fructífero, en el que tenemos un legado maravilloso de cineastas y de películas que han ido marcando la historia del cine. Todo ese legado, por una parte, tiene un gran valor para poder crear otro tipo de productos, de servicios, una relación muy importante con el turismo y, evidentemente, una industria audiovisual de primer nivel
con unos profesionales muy cualificados. Bueno, y evidentemente la capitalidad ha hecho también, esa centralidad ha hecho que tenga un desarrollo muy importante. Aquí tenemos, evidentemente, la industria pues supone alrededor de 1/3 de las empresas del sector audiovisual que están localizadas en Madrid. A nivel de empleo estamos alrededor con más de un 40% precisamente. Si hablamos del sector publicitario, que es otro sector muy conectado con el audiovisual, estamos alrededor de un 30% también. Y el sector del videojuego, que es otro sector realmente con una proyección muy importante, estamos en un 25%. Muchas oportunidades en el momento, sobre todo en el que estamos. Creo que es un hito histórico, digamos, en esos 125 años, el momento tanto a nivel tecnológico y de transformación como de posibilidad de cambio y de aprovechar ese momento. Cuéntanos brevemente qué es exactamente una Film Office. ¿Cuál es vuestro papel como dinamizadores de esta ventana de oportunidad que se abre con...? Bueno, las Film Office o Film Commission se llaman Film Commission cuando hay un territorio más, una comunidad, digamos, más grande. Se llama Film Office en general cuando es un municipio. Pero la misión es la misma. Es promocionar el territorio como escenario de rodajes, es asistir y asesorar y acoger a los profesionales del sector audiovisual que quiere venir a rodar sus proyectos a la ciudad. Es justamente también movilizar los recursos empresariales, logísticos que hay en la ciudad y que se ponen al servicio de todas esas producciones. Y también, no nos olvidemos, muy importante, es difundir ese patrimonio. Tenemos que hacer ese vínculo de lo que se está haciendo con el pasado y el legado que ha quedado. Y ahí tenemos mucho campo por hacer. Se ha hecho de una manera muy reciente esta Film Office. Los orígenes de las Film Offices y las Film Commission se remontan a Estados Unidos y muy lejanamente, digamos que por los años 40. Tienen un desarrollo muy grande en Estados Unidos. Hay una red también, tanto a nivel internacional americana, que surge en los años 70. En Europa surge, digamos, hace 15 años. Y en España tenemos una red también muy importante que nos asocia a todas, que es la Spain Film Commission, que cumple este año precisamente 20 años. Bueno, ahí es esa promoción del territorio lo que tenemos que vincular con las administraciones y con el sector profesional. Tú lo mencionabas ahora con las administraciones, el apoyo de las instituciones es clave para el éxito de este tipo de iniciativas y esas oportunidades que se abren. Pedro, me gustaría que nos hablaras sobre las políticas públicas para el sector audiovisual que está impulsando el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo estáis apoyando este tipo de proyectos? Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a toda la organización, ¿no? Porque cuando hablamos de políticas públicas, en realidad las políticas públicas no tendrían éxito si no llega a ser por el esfuerzo que hoy, por ejemplo, se está viendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues Soledad, Agencia F, Vodafone, como no, Madrid Destino, CIF, Terres, al final es importantísimo, ¿no? Que pese a esta situación tan incómoda en la que nos encontramos, tan desagradable de esta crisis sanitaria, pues bueno, organizaciones como esta, además también organizado con todas las medidas sanitarias, son importantísimas para que al final sucedan cosas en la ciudad y que nosotros desde lo público, pues en realidad nos limitamos a apoyar, porque verdaderamente los grandes protagonistas sois vosotros, ¿no? De tal manera que, bueno, yo creo que estamos en una semana muy importante para la ciudad de Madrid. Recuperamos efectivamente Fitur esta semana, también con todas las prevenciones, y todavía Fitur no va a ser lo que llegó a ser, pero sí que recuperamos una cierta normalidad que yo creo que a todos nos satisface bastante, ¿no? Bueno, y desde lo público, desde el Ayuntamiento de Madrid, pues para nosotros el sector audiovisual es uno de los grandes sectores estratégicos. Lo era ya antes de la crisis sanitaria, que esto también es una de las cosas más positivas que podemos ahora mismo concluir, ¿no? Que es que las políticas de apoyo al sector audiovisual son políticas de consenso. Yo creo que ahora mismo todos los grupos municipales estamos absolutamente alineados. Lo estábamos ya antes de la crisis sanitaria, pero yo creo que después de esta crisis sanitaria se ha puesto todavía más de manifiesto la importancia que tiene este sector. Y la tiene pues desde muchas perspectivas, ¿no? Que alguna que ya las ha comentado también antes Ángeles, pues porque el sector audiovisual es cultura, porque cada vez que se
hace una producción, por pequeña que sea, esa producción enriquece nuestro patrimonio, ¿verdad, Ángeles? Que tú antes hablabas de patrimonios, que yo creo que aquí hay una parte fundamental, ¿no? Que hablemos de nuestro patrimonio audiovisual, porque, por supuesto, también el sector audiovisual es economía. En la ciudad de Madrid pues se ha configurado y se ha consolidado como el gran centro de producción audiovisual de España. Nosotros creemos que además en esta ciudad se dan los elementos para que así sea y para que se convierta en uno de los grandes puntos de referencia en el mundo, porque aquí tenemos talento, porque aquí también tenemos capacidades técnicas, que esto yo creo que también es muy importante, y porque aquí también tenemos pues una cultura universal y una lengua que también nos permite, yo creo, nos da un grandísimo potencial. Y por eso, pues bueno, pues desde el Ayuntamiento de Madrid hacemos un poco, estamos trazando una estrategia completa para que el sector audiovisual se encuentre cómodo aquí y, sobre todo también, al ser ayuntamiento, centrándonos un poco en los que empiezan, en los más pequeños, ¿no? en las pequeñas producciones, en aquellos que están ahora mismo empezando. Por eso tenemos algunos programas, como por ejemplo puede ser el de la residencia de cines con la Academia de Cine, que quiero aprovechar también para darles las gracias y la enhorabuena por todo el trabajo que están haciendo con las residencias de cine. 15 beneficiados de estas residencias en la primera convocatoria y 20 en la segunda, que se presentan más de 1000 solicitudes a las residencias de cine. O sea que el nivel que tenemos en las residencias del cine, la verdad es que es altísimo. Y vamos a seguir apoyándolo, porque yo creo que el programa de residencias de cine ha resultado ser un éxito. Este es, por ejemplo, uno de esos programas que nosotros hacemos siempre en colaboración con otras entidades y en colaboración también, como no, con la iniciativa privada. También quiero destacar la colaboración que hacemos con la Asociación Madrileña de Audiovisuales, también con AMA, que la verdad es que llevamos tiempo trabajando con ellos y bueno, vamos a seguir trabajando y apoyando todo lo que hacen. Pero luego también estamos intentando apoyar en la parte económica. Creemos que al final, como no, la parte económica es importante para poner en marcha estos proyectos. Y en la parte económica yo destacaría 2 iniciativas fundamentales en las que estamos ahora mismo trabajando. Una de ellas es nuestro acuerdo de colaboración con CREA SGR, con la Sociedad de Garantía Recíproca, al cual hemos aportado 5 millones de euros desde el Ayuntamiento de Madrid para avalar proyectos de creación audiovisual que tengan alguna relación con Madrid, ya sea porque la empresa, el promotor del proyecto es una empresa madrileña, o ya sea porque el proyecto tiene o utiliza Madrid o salen las imágenes de Madrid en el proyecto, tiene algún tipo de vínculo con la ciudad de Madrid. 5 millones de euros para avalar este tipo de proyectos. Hay que tener en cuenta que además los avales tienen un efecto multiplicador, muchas veces hasta 10 veces el dinero aportado, de tal manera que cuando termine esta primera fase, a la que seguramente después haremos nuevas aportaciones con a la Sociedad de Garantía Recíproca, pues esperamos que a través de CREA se puedan haber financiado proyectos por valor de hasta 50 millones de euros aproximadamente. Y luego también a mí me gustaría destacar una última iniciativa que hemos puesto en marcha recientemente, que de hecho aprobó la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid el pasado jueves. Todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, pero está a punto de publicarse. O sea que sí que aquí a los que estén interesados, pues os sugiero que estéis atentos al Boletín Oficial del Ayuntamiento, o más fácil a la página web del Ayuntamiento de Madrid, madrid.es. Vamos a sacar una línea de subvenciones, 800.000 euros para este año 2021, ampliables a 2 millones de euros si la convocatoria tiene, que esperemos que sí, esperemos que así sea, ¿no? Tiene la suficiente demanda. Y esta línea de subvenciones va a tener 2 líneas fundamentales. Una línea dirigida a la producción, en la que vamos a subvencionar los proyectos de producción audiovisual hasta 60.000 euros en producción de largometrajes y 35.000 en el caso de otro tipo de producciones. Y también vamos a subvencionar la distribución. En el caso de la distribución, la subvención va a ser entre 40.000 y 35.000 euros por cada uno de los proyectos que se vayan a presentar. Bueno, yo, si queréis a lo mejor más detalles, que tampoco quiero alargarme mucho en mi primera intervención, pero bueno, podemos seguir quizá hablando
un poco más adelante si queréis algún detalle. Te agradecemos mucho, Pedro, ese avance y esas buenas noticias para el sector. Otra de las claves en este debate, sin duda, es la tecnología, la pata tecnológica. Comentábamos al inicio de este debate, bueno, pues que la revolución digital ha transformado radicalmente todos los formatos, soportes, distribución, formas de consumo. Ha cambiado incluso al usuario como espectador, que se ha convertido en un actor absolutamente interactivo, con que decide, que elige lo que quiere consumir. Alberto, como decíamos, es el director de innovación de Vodafone Business. ¿Cómo puede el sector tecnológico ayudar a promover estos nuevos de negocio y, en concreto, esta asociación que decíamos entre la producción audiovisual y la industria del turismo? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Estamos encantados de estar aquí siempre, poder colaborar, ¿no? Yo creo que el compromiso del sector y el sector de comunicaciones, lo hemos visto en los últimos años, es cada vez más transversal, ¿no? a la evolución económica y a la evolución de la sociedad, ¿no? O sea, se ha convertido en imprescindible para muchas economías y para la economía audiovisual va a ser una más, ¿no? ¿Qué estamos viendo nosotros en cuanto a hábitos de consumo, ¿no? Nosotros, evidentemente, la penetración que hay a día de hoy de comunicaciones y de móviles, tanto en el sector industrial, empresarial, como en el sector de consumo, pues es prácticamente la totalidad, ¿no? Todo el mundo lleva el móvil, ¿no? Son capacidades que se han ido adquiriendo y hábitos de consumo a medida que la tecnología lo permitía, ¿no? Las tecnologías y generaciones anteriores a la 5G, de la que luego podemos profundizar un poco más, han habilitado el hecho de que contenido audiovisual que antes se veía en un sitio, pues en casa, o acudías a salas de cine, pues a día de hoy sean totalmente consumibles en movilidad, ¿no? A raíz de esto han surgido plataformas digitales que han permitido que también pues se hayan expandido otros formatos, ¿no? El tema de las series, a día de hoy todos seguimos 2-3 series casi en paralelo, ¿no? Con las plataformas digitales, y en solamente 5 años, por ejemplo, en España se producen, pues se ha duplicado el número de series que se producen, ¿no? En torno a 35 a que se estén produciendo 70 en paralelo, ¿no? Y todo esto lo ha hecho gracias a que ha habido un medio, una tecnología, un dispositivo que permite este tipo de consumo, ¿no? Ahora nos enfrentamos a otro reto, que es el de 5G, ¿no? Y 5G parece que va a transformarlo todo, ¿vale? Y probablemente transforme muchas cosas. En los próximos 5 años veamos también que ese hábito de consumo va a cambiar, ¿no? ¿Dónde vemos nosotros que va a cambiar? Sobre todo en dos ejes, el que es la interactividad, que si a día de hoy ya es posible, va a ser mucho más inmediata. Vamos a ver contenidos que probablemente el espectador forme parte de ello, ¿vale? ¿Por qué los finales tienen que ser como ha establecido el director? Porque no los finales puedo participar yo como espectador y poder definirlos, ¿no? La interactividad, y el otro eje es el de la inmersión, ¿no? Se habilitan nuevos formatos de consumo gracias a dispositivos inmersivos, como puedan ser de realidad aumentada o realidad virtual, dispositivos que a día de hoy vemos en segmentos muy profesionalizados del gaming, muy costosos, poco escalables, pero que la tecnología 5G hace que estos dispositivos, si queréis, sean más sencillos, más simples, ¿no? La capacidad de poder transmitir datos del dispositivo a la red con grandes volúmenes de ancho de banda, multiplicando por 10, incluso por 100 en algunos escenarios las redes actuales, y que la computación, la inteligencia de ese dispositivo, en lugar de estar residente en el dispositivo, pueda estar en la nube. Eso hace que la economía de escala aumente y que el dispositivo se abarate tremendamente. Yo estimo que en el plazo de 3-5 años podamos ver gafas socialmente aceptables en las que vayamos por la ciudad y veamos un contenido aumentado. Imaginemos que Madrid tiene una segunda realidad virtual adaptada a la persona, a un turista, y que puedas vivir, estando físicamente en el sitio, qué pasó en ese momento hace 200 años porque quieres una visita histórica, ¿no? O que Cervantes en el centro de Madrid te cuente pues cómo Lope de Vega tenía esas interacciones. Al final, una economía que a raíz de la evolución tecnológica puede explotar, ¿no? Y gracias a estas ayudas y gracias a la iniciativa pública de crear un hub audiovisual, y que va a apostar también por el hecho de las pymes, que tienen mucho que decir, y somos un país de pyme, pues yo creo que tenemos ese caldo de cultivo como probablemente nunca para, desde luego, salir de esta crisis sobrevenida,
pero salir reforzados, ¿no? Porque tenemos todos los componentes y desde luego desde la iniciativa privada y el sector de comunicaciones, como ha sido en otras ocasiones, para apostar y apoyar evidentemente a este sector y a otros. Precisamente de el proyecto, el plan para convertir a España en un hub audiovisual, os quería lanzar una serie de preguntas en esta parte del debate, que espero que sea más abierta. Os podéis quitar la palabra o discutir lo que queráis, que para eso es una mesa redonda. Este proyecto, el España Hub Audiovisual, tiene el reto de mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión. Hay a muchos que le ha sorprendido que figure como uno de los proyectos estratégicos dentro del plan español para acceder a los fondos de recuperación europeos. No sé si habéis tenido oportunidad de estudiarlo. Encaja en la visión de proyectos como Ciudad Madrid Film Office. ¿Qué luces tiene y qué sombras tiene también? ¿Se va a poder, garantiza, digamos, o facilita la colaboración público-privada, que va a ser esencial en la gestión de estos fondos? No sé quién quiere empezar con eso. Ángeles. Bueno, es un hito, diría yo también. Este plan es la primera vez que se hace un plan realmente integral, 360 grados, con una visión que va a poner en marcha, que va a, digamos, a impulsar la industria que tenemos y de una manera transversal. El plan está a nivel económico, está como en 1.600 millones de euros, que la cuantía ya es bastante importante en los siguientes 5 años, y tiene 4 ejes principales. Uno que es la parte de producción, promoción, internacionalización del sector, otra que tiene que ver con justamente los instrumentos financieros y de incentivos, una tercera que tiene que ver con la formación y con el talento y con la retención precisamente del talento, que importante. Y por último, otra no menos importante, que parece la invisible pero que es crucial, que es la adaptación normativa. Y esa parte afecta tanto a la transposición de la Ley de Comunicación Audiovisual Europea en un ámbito un escenario muy diferente. Los actores han cambiado, las plataformas están ahí, tiene que flexibilizarse también, pero también tiene que regularse las aportaciones, y la ley de cine. La ley de cine, digamos que ya también hay que verla, o sea, el sistema es audiovisual, ya trasciende lo que es meramente y muy importante el cine, ¿no? Y también facilitar justamente las trabas administrativas. Es muy importante que estén alineados todas las también administraciones, y esto que parte del gobierno central, yo creo que es muy importante también que tenga otro escalado tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel de los gobiernos locales, por decir un ejemplo, ¿no? En el caso de Madrid, en Madrid y en general no se ha pensado nunca en el sector audiovisual más que como aislado, pero no como algo, como un sistema dentro de las ciudades, dentro de las economías y demás, ¿no? Entonces, es muy importante crear unas facilidades normativas, que pueden ser unas ordenanzas justamente de rodajes que los faciliten, porque el audiovisual es súper transversal, es uno de los sectores más transversales. Necesita de múltiples servicios, múltiples recursos de una ciudad, y es importante justamente estar aliado, sobre todo porque hace de acelerador justamente y de facilitador de esas producciones. Bueno, es un gran paso adelante, diría yo, y lo que acaba de comentar Pedro en relación a Madrid igualmente, o sea, la ciudad se posiciona con una actitud y una muy valiente y una apuesta muy importante del sector audiovisual como motor económico, motor estratégico, patrimonial de la ciudad. Y lo hemos visto en justamente con la pandemia también. Es curioso, dices, bueno, la pandemia, estos avances se han producido justamente en este momento de transición, el más inesperado, porque realmente los incentivos, que ha sido otro punto de avance muy importante también para la atracción de los rodajes, se llevaban pidiendo muchísimo tiempo. Y en este contexto, finalmente, se ha dado un avance muy importante y se han aumentado los incentivos, pues de un 25% que teníamos a un 30% en el primer millón, y se ha elevado la posibilidad de ayuda por proyecto de 3 millones a 10 millones. Es muy importante, y eso es muy importante a nivel, en el contexto general. Nos sitúa en una posición muy competitiva en relación a los países europeos y el contexto mundial.
bueno, ahora sí que empezamos a eso, junto con una calidad de vida, unos profesionales, una ciudad con una conectividad impresionante, todo ese conjunto, digamos, y esa globalización en el que todo es posible, en el que los productos se ven no solamente en una parte ya escalonada como se hacía antes, sino globalmente, hace que todo ese talento y toda esa potencialidad que teníamos ahí ahora llegue a todo el mundo. Es una gran oportunidad. Pedro, yo creo que, lo comentaba Ángeles, la pandemia ha servido también de acelerador, o sea, ha sido un golpe muy duro, como decíamos, para el sector, pero ha servido a muchísimos sectores, pues eso, para reposicionarse, para reiniciarse y para intentar salir más reforzados. ¿Estamos en esas condiciones en el caso de Madrid con esta asociación Sector Audiovisual Turismo? Pues yo creo que sí, porque una quizá de las cuestiones que más llama la atención es hasta qué punto las diferentes administraciones públicas estamos alineadas, ¿no? Antes hablaba de que el apoyo al audiovisual, al sector audiovisual, era una política de consenso dentro del ámbito municipal, hablando exclusivamente del Ayuntamiento de Madrid, pero es verdad que esa reflexión más bien se podría incluso generalizar, ¿no? y llevarlo a otras administraciones públicas. De tal manera que cuando vemos cuál es la estrategia que tiene el Gobierno de España en relación con el sector audiovisual, pues observamos pues yo creo que tenemos que estar además muy, muy satisfechos de ello. Observamos que estamos absolutamente alineados, ¿no? Entonces, dos administraciones públicas, como puede ser el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España, estamos absolutamente alineados. Y me consta también que la Comunidad de Madrid también lo está. Es decir, estamos todas las administraciones públicas totalmente alineadas. Parece que esto sería un poco lo natural, ¿no? Que en general, en el ámbito de las políticas públicas, pues que siempre los diferentes niveles administrativos estuvieran alineados, pero esto realmente es bastante excepcional, o por lo menos este nivel, ¿no? de un poco de estar en la misma línea, pues no es habitual verlo, ¿no? Y cuando nosotros vemos los principales ejes estratégicos que nos plantea el Gobierno de España, pues verdaderamente creemos que son bastante coincidentes con las líneas en las que nosotros estamos trabajando y las líneas en las que tenemos que trabajar todavía, porque evidentemente aquí hemos hecho cosas, pero todavía tenemos que hacer muchas más, ¿no? Esta línea de subvenciones, por ejemplo, que acabo de anunciar y que se va a publicar los próximos días, pues esperemos que sigan, se consolide como unas subvenciones anuales, como una convocatoria anual, incluso que vayan creciendo, ¿no? Y a partir de aquí también sacar otros proyectos distintos para los cuales pues estar alineados en los diferentes niveles administrativos yo creo que va a ser pues fundamental. Y desde el punto de vista de turismo, como dices, Soledad, es que claro, la industria audiovisual tiene tanto que ver también con la imagen, con la marca de la ciudad, y Madrid está, y además es que nos gusta que así sea, está tan vinculado, la marca Madrid está tan vinculada a la marca España, Madrid como destino turístico está tan vinculado a España como destino turístico, que evidentemente pues sí, es muy importante para nosotros que esta situación que está produciendo, ¿no? Y esta estrategia del Gobierno de España. Alberto. Pues sí, igualmente. Yo creo que también se debate mucho sobre la rentabilidad del sector y la sostenibilidad del sector. Yo creo que también las nuevas tecnologías y la capacidad de escalabilidad que dan estos nuevos formatos va a permitir modelos de negocio para que realmente el modelo sea un modelo autosostenible, ¿no? Y que se quite también un poco ese velo de la subvención y demás. Yo estoy con Pedro en el que muchas veces esos avales que se dan y se incentivan, lo que hacen al final es promover una economía muchas veces multiplicadora por 10, ¿no? En ese ámbito nosotros, con la esperanza también de poder acelerar el despliegue del 5G y poder llegar con una conectividad amplia, evidentemente las grandes ciudades son las primeras que se cubren porque es donde está el consumo, ¿no? Pero la ambición del sector es poder llegar a ámbitos rurales, donde evidentemente también son escenarios muy propicios, incluso en la Comunidad de Madrid, y poder llegar y acelerar esa inversión incluso pues con ayudas europeas, ¿no? Y en el ámbito de las ayudas de transformación y resiliencia, también el Gobierno ha visto ahí la posibilidad de poder acercar a ese ámbito rural, esa España más vaciada, pues esta tecnología, y al final como propulsor de una economía, evidentemente a día de hoy no puedes poner una industria que no esté conectada, pues el poder fomentar también esos escenarios, ¿no? Hemos hecho nosotros pruebas también en el ámbito audiovisual, por ejemplo, en la retransmisión de directos, la retransmisión de grandes eventos deportivos, donde a día de hoy se tiene que trasladar una unidad móvil, el centro de producción lo tienes que trasladar al camión, al autobús, donde vemos que está siempre aparcado, ¿no? En los grandes eventos deportivos, y básicamente es porque tú tienes que llevar una calidad de imagen pues, de la cámara que pones muy potente, una calidad de 4K, de 8K,
Y eso a día de hoy no lo puedes hacer de otra forma que no es con un cable desde la cámara hasta la unidad móvil, ¿no? Todos vemos a las puertas de los grandes estadios de fútbol los fines de semana donde está la unidad móvil de los medios, ¿no? Con 5G eso no sería necesario. Puedes tener un centro de producción centralizado y que la imagen no pierda nada de calidad y se pueda transmitir por redes, ¿no? Pues imagínate eso, poderlo llevar a cualquier ámbito donde tengas una producción, ¿no? Entonces, yo creo que ligado a que existen esos medios, ese nuevo consumo, la sostenibilidad del sector yo creo que está garantizada. Evidentemente esos avales son necesarios para promover, sobre todo en la pequeña empresa. Incido mucho ahí, porque la cadena de valor del sector audiovisual es muy, muy amplia y ahí puede haber mucha pyme. La retención del talento, como comentaba Ángeles, es vital y hay mucho talento, me consta. Entonces, bueno, yo creo que si lo hacemos bien y el alineamiento entre administraciones públicas, local, de comunidad autónoma y estatal en este sector está súper alineado, como comentábamos, con la iniciativa del hub audiovisual, pero me parece que tenemos los mimbres para realmente ser un referente, ¿no? Lo somos en turismo. ¿Y por qué viene el turista a España, ¿no? El atractivo cultural, el atractivo de clima, de patrimonio que tenemos. ¿Por qué no lo vamos a hacer también trasladando a esa persona que todavía no está aquí, pero que puede, de alguna forma, vivir esa experiencia a través de esas producciones, ¿no? Y que mañana se pueda convertir en un turista? Por eso muchas... Madrid Field Office depende también está muy ligado el turismo a todo lo que es producción audiovisual, porque al final es un medio también de poner y de vestir hacia afuera el destino que tenemos aquí. España de alguna manera está obligada, digamos, a aprovechar esa ventaja que le da, pues tener una de las mejores infraestructuras en redes, en banda ancha, en 5G. Presumimos de ser líderes europeos en ese sentido. Es posible que lleguemos un poco tarde o que haya otros países que estén por encima de nosotros en cuanto al turismo cinematográfico, que se ha llamado tradicionalmente. Hablas de Estados Unidos, pero Francia, incluso Reino Unido tienen desarrolladas ciertas industrias, pero ¿puede ser ese aspecto tecnológico, esa ventaja que tenemos, el puntal para dar un salto cualitativo, digamos, y convertirnos en una referencia en este sector? Estoy convencido de ello, ¿eh? Por ejemplo, en el sector turístico, porque se hace Fitur, ¿no? Y tienes una feria que tiene un atractivo mundial, ¿no? Porque en turismo lo hemos conseguido y el turismo se ha profesionalizado mucho. El turismo que a día de hoy ofrecemos hacia afuera no es el turismo que ofrecíamos hace un par de décadas, ¿no? Y lo mismo yo creo que podemos hacer con el sector audiovisual. Está muy ligado, hay profesionales, la administración está totalmente comprometida y yo creo que tenemos ese caldo de cultivo para poder hacerlo, ¿no? Además, España, como dices, a nivel de infraestructuras, de comunicaciones, pues estamos ahí. Me consta también que estamos muy avanzados en el tema de Smart Cities. Las ciudades como destinos turísticos inteligentes están licitando a día de hoy para poderse convertir en un destino que sea... que permita la convivencia dentro de la ciudad, pero que permita también acoger un turismo sostenible y que disfrute la ciudad sin que interfiera en el día a día de la ciudad, ¿no? Y eso a través de la tecnología, informando al ciudadano, haciendo atractivo y conociendo el tipo de turista que viene. Entonces, yo creo que estamos en un momento para poder aprovecharnos y partimos de unas bases bastante sólidas en el turismo para que esta economía de la que estamos hablando hoy, pues el sector audiovisual pueda explotar, ¿no? y convertirse también en un referente a nivel mundial. Y un referente quizá también en empleo. Una de las frases más interesantes que os he escuchado es eso, que el sector audiovisual tiene una gran cadena de valor, tiene una cadena de valor muy, muy amplia. ¿Qué efecto puede tener sobre el empleo, por ejemplo, y sobre todo de cara a las próximas generaciones, ¿no? Ahí está cambiando el modelo de profesiones, muchas familias no saben en qué se van a emplear sus hijos y la industria audiovisual sigue siendo muy atractiva, pero se están desarrollando incluso pues nuevas figuras. No sé, ¿qué reflexión hacéis en torno a esta asociación de empleo, formación? Bueno, es un momento súper dulce, bonito, para la gente que está empezando a estudiar, a formarse, porque nunca ha habido tanta posibilidad de empleo y de empleo interesantísimo. Es decir, anteriormente en las escuelas de cine, en las facultades y demás, yo pertenezco a esa generación anterior, acabábamos y teníamos que buscarnos la vida, el sector del cinematográfico era bastante acotado y era difícil entrar en ese ámbito, más fácil en el ámbito televisivo y demás. ¿Qué pasa ahora?
pues que hay una demanda brutal, que una serie requiere 5 meses de grabación, son 8 capítulos en una media de 1 hora. Entonces, eso supone muchas horas de producción, mucho trabajo, muchos equipos que se forman, mucha acogida de nuevos profesionales que están formando y que arrancan su carrera con grandes profesionales que llevan ya una gran trayectoria, es decir, ese juego tan bonito intergeneracional. Precioso poder formarse, es un momento realmente súper interesante. Unido a las nuevas tecnologías, evidentemente muy cambiante todo, pero muy adaptado siempre. O sea, es un ámbito, el audiovisual, que se adapta rápidamente a casi todo. Y de hecho, yo creo que ese poder de adaptación y esa eficiencia y esa madurez de esta industria, esa calidad de esos profesionales ya instalados, ha supuesto justamente esa reacción tan importante frente a esta crisis tan brutal de esta pandemia, ¿no? O sea, realmente, a nivel de lo que es contenidos, de la industria de los contenidos, se ha parado estos 3 meses lo que son los rodajes en la vía pública, evidentemente, pero en cuanto se ha dado el pistoletazo de salida, ha sido impresionante. Los protocolos de seguridad estaban muy bien consensuados y preparados. O sea, esa labor de preproducción que tiene el sector audiovisual es asombroso y enseguida se ha puesto en marcha. Primero, evidentemente, en los platos, las producciones más acotadas en plató, y posteriormente en la vía pública, poco a poco, y ha sido crecimiento. De hecho, os comento así como una referencia que la disminución ha sido, sí, de un 40% en la tramitación de permisos en la vía pública, pero atención, que eso no es solamente los rodajes que se realizan en Madrid. En Madrid hay muchísimo que se realiza dentro del plató, especialmente las series. Hay una gran parte que se realiza dentro de esos platos. Entonces, primeramente, en esos primeros meses de recuperación, digamos, tras cuando ya nos quitan el estado de alarma a finales de junio, empiezan rodajes en los platos con esos sistemas y posteriormente, vamos, el resultado ha sido, en relación al año anterior, para daros un ejemplo, el 2019 se marcó el pico en Madrid de series, 66 series, en vía pública, que hay mucho más detrás que puede estar ahí. Aquí, en este año 2020, 55 series. Es decir, que el balance de esos 3 meses, pese a ese parón, digamos, a nivel de producción de contenidos, es asombroso. Es decir, evidentemente viene motivado también por las plataformas y por ese cambio de distribución tan importante que tienen los contenidos, ¿no? ¿Hablamos de producción nacional, o sea, netamente española, o estamos hablando de todo está mezclado ya, o sea, la proyección es internacional, los proyectos son, en buena parte, desde luego, son nacionales, pero también internacionales. La capacidad tanto de mostrar esos proyectos y ese talento español fuera como de recibirlo, el flujo ya se empieza digamos, es muy difuso, y las alianzas también lo son. Entonces tenemos de todo y están aquí, es que los tenemos de aquí, ya no es que vengan los americanos, es que están todos los grupos mediáticos también en Madrid, se están situando, hay alianzas y también los productores a nivel nacionales están creando los estudios, digamos, están dando ese relevo para dar un impulso importante a los contenidos. Evidentemente también tenemos que ver la cadena de valor en cuestión de la exhibición, que ha sido el sector, por supuesto, más complicado. Y bueno, esperemos que con el 5G y demás se pongan en marcha otra manera también, seguramente, de ver el cine. En los momentos de crisis, que ya los ha habido anteriormente en la historia del cine, la pasó el sonoro, cuando llega la televisión, hay momentos de gran espectacularización del cine y hay cambios, vienen los grandes formatos, los panorámicos, luego vino, bueno, pues digamos, esa la parte digital. Pero muy interesante la parte inmersiva. Yo estoy a la espera de ver qué pasa con ese ámbito y si realmente nosotros nos podemos meter y vivir eso como si estuviéramos en saltos del tiempo, ¿no? Esos viajes en el tiempo también, sería precioso. Así que dentro de unos años veremos si esto que estamos hablando ahora ya es nada, ya llega al futuro en muy poco. Se ha acelerado muy rápidamente todos los procesos. Y también quiero decir que el sector audiovisual está ya muy preparado a nivel digital. Es decir, bueno, el sector de videojuegos y animación no ha parado prácticamente, ha seguido con los proyectos porque la adaptación ha sido muy fácil precisamente por la tecnología que teníamos en este momento. Hace 6 años no hubiera sido posible, pero en este momento sí. Y también que, digamos que ha habido una década, y no nos olvidemos, anterior,
que ha sido una revolución en el sector audiovisual. Y también, hay que recordarlo, una gran crisis muy potente donde el paro baja a un 50% del sector. Recordemos también esa fragilidad donde partimos, porque ahora tenemos un momento de gran boom y aprovechémoslo, pero también digamos que es un sector que ha sufrido bastante en todo lo que ha sido esa crisis económica global que tuvimos. En estos 10 años ha realizado primero un cambio en la parte de la parte de producción a nivel del montaje, que es lo primero, digamos, que cambia. De la moviola cambia a montar en el sistema no lineal. Pero luego es que también pasa enseguida a lo que es las cámaras, ¿vale? Pero un punto más allá es que lo que llega ya es que tenemos que pasarnos a todo el sistema digital de 4K, bueno, todo, pero cómo mover todo ese movimiento, y era lento. Pero en el momento en que llegan las nuevas tecnologías, se da un salto crucial para adaptarlo. Y también recordemos que el cine, como lo conocíamos, con el soporte analógico, desaparece en esta última década. Quiero decir que en el 2000, en cuestión de 3 años, poquito más de 3 años, desaparecieron los laboratorios analógicos, que era, digamos, el sistema que veníamos conociendo. Y pasamos al mundo del DCP, el no soporte o el soporte encriptado, donde evidentemente cambia la distribución completamente también. Entonces, todo eso ha hecho posible que el sector audiovisual, que venía de una década convulsa, digamos, y de una gran adaptación, pero de una gran madurez como sector, haya podido estar en este momento tan delicado, sortear esa crisis de una manera muy importante y ahora con una gran expectación y una gran ilusión de todo ese futuro que viene por delante. Muy bien, estamos casi sin tiempo, pero hemos empezado un poco tarde, por lo que os pido disculpas. Vamos a encarar ya por los últimos minutos del debate. Pedro, ese proyecto del que hablaba antes Alberto, que nos parecía ciencia ficción, pero que está al caer, o sea, que hay unas gafas, digamos, asumibles socialmente, donde tú puedas intervenir, pero interactuar con la historia de Madrid, con sus monumentos, con los personajes históricos. ¿Crees que es factible pensar en un escenario corto para encontrárnoslo en Madrid? Hombre, pues yo creo que el futuro está aquí, ¿no? Como se suele decir, el futuro es ahora, en realidad, ¿no? Entonces, la verdad es que me resulta muy ilusionante escuchar también estas cosas, ¿no? Porque es verdad que llevamos trabajando con el concepto de realidad aumentada mucho tiempo y es una posible actividad con muchísimo potencial. Y yo creo que, claro que sí. De hecho, en el Ayuntamiento, otro de los proyectos dentro de nuestra estrategia de apoyo a la industria audiovisual es la creación de un campus del videojuego, el campus del videojuego que también anunciamos hace aproximadamente un mes. Vamos a utilizar unos edificios en el antiguo recinto ferial de la Casa de Campo y ahí en esos 3 edificios vamos a organizar pues una serie de proyectos para apoyar pues creación de videojuegos, ¿no? Y cuando hablamos de videojuegos, pues nos estamos refiriendo también a este tipo de proyectos, ¿no? No solo nos estamos refiriendo a videojuegos más recreativos o videojuegos más de ocio, etcétera, sino también pues proyectos turísticos, proyectos educativos también. La educación, también el sector sanitario, son 2 sectores en los cuales este tipo de recreaciones, ya no solo las históricas, ¿no? pero sí de realidad aumentada, de información también de personal, ¿no? Pues ahí yo creo que tenemos muchísimas cosas que hacer y a lo largo de los próximos años pues vamos a ver proyectos interesantísimos en los cuales utilizando pues esos dispositivos, ¿no? Socialmente aceptables, como decías, Alberto, que me ha gustado, y aparte que esté y que con cierta comodidad también, ¿no? Porque hay algunos que todavía son quizá demasiado complejos de utilizar, pero bueno, que el caso es que yo creo que ahí tenemos un potencial enorme y desde luego hemos abierto esa línea del Ayuntamiento para trabajar en colaboración precisamente con vosotros también, con Vodafone, en este campus del videojuego, en un clúster del videojuego que que estamos conformando en este momento y que en el mes de junio presentará nuestra vicealcaldesa Begoña Villacís. Así que bueno, en esta línea esperamos efectivamente seguir trabajando y que se desarrolle todo lo que podamos. Muy bien, bueno, la Asociación Sector Audiovisual, Industria Turística y Esports creo que daría para otra mesa redonda, y lanzo el guante a los organizadores por si se lo quieren plantear para próximas ediciones, porque realmente es apasionante. Nos quedamos sin tiempo, no sé si os doy 30 segundos para las últimas titulares ideas de este debate. Empezamos en este caso por Alberto. Por cerrarlo, el futuro es apasionante, es un hecho, en este sector lo es.
Leía también hace poco una estadística, ¿no? que elevaba hasta 7 horas el consumo audiovisual en este último año, ¿no? Donde quizá hemos tenido menos opciones de ocio. Y la gente va a seguir así, ¿no? Con estos nuevos formatos yo veo que va a ser las nuevas generaciones también lo ven como un medio de socializar. El propio gaming ya no es un gaming aislado, sino es un gaming comunitario con estos nuevos formatos. Y entonces yo creo que el futuro es alentador, y si se apuesta como se está apostando a día de hoy con estas medidas, estos planes, estos proyectos, este alineamiento, yo creo que puede ser un éxito y realmente convertirnos en un referente mundial. Bien, Pedro, una última reflexión. Bueno, pues sí, yo simplemente tenemos que aprovechar este punto de inflexión en realidad que estamos viviendo, ¿no? Fundamentalmente debido a los cambios tecnológicos que de una manera tan clara nos venía contando Alberto, para reposicionarnos como ciudad y verdaderamente lograr que Madrid esté en el lugar que creo que le corresponde, ¿no? Un poco por el peso del ser esta ciudad iberoamericana y lo que representa Madrid en el mundo, lo que representa la cultura. Pues bueno, aprovechemos estos cambios tecnológicos para que Madrid verdaderamente sea capaz de reivindicar el lugar que creemos que le corresponde. Ángeles, te dejamos que acabes. Totalmente de acuerdo. Yo añadiría un deseo también que ya está en marcha, y es esa colaboración no solamente pública-privada, sino que desde lo público haya una transversalidad muy importante a nivel de trabajo. O sea, que esos equipos de trabajo interministeriales, como es el caso ahora mismo del Hub Audiovisual, está participando tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Comercio y Turismo e Industria, está participando el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay distintos actores que es importante, el Ministerio de Cultura tradicionalmente, que colaborar para generar distintas colaboraciones para este nuevo plan, ¿no? Yo invitaría a que también se haga justamente esos mismos esquemas en relación tanto al sector turístico y con los organismos, como por la parte de cultura, como parte de las Field Commission, Field Office. Y esto existe en otros países, es decir, la colaboración que hacen las estrategias ya en cuanto llega también esos proyectos audiovisuales. Por ejemplo, en Inglaterra está el British Film Institute, que es digamos el organismo más digamos específico del sector audiovisual, pero también está la British Film Commission, que es justamente ese organismo a nivel nacional, nuestro equivalente. Y también lo que es Visit Britain, que es el organismo que sería nuestro Tour España. Entonces, también existe en Francia ese tipo de colaboraciones, y estas estrategias cruzadas y de comunicación transversal con los proyectos audiovisuales. Es decir, cuando llega un proyecto, ¿qué pasa con este proyecto? Es estratégico. ¿De qué manera pasar de unos a otros en esa colaboración es muy importante para generar realmente recursos y generar proyectos y estrategia de promoción del país en relación al audiovisual? Eso está por hacer, y eso yo animo a que se ponga en marcha. Muy bien, pues nos quedamos con ese reto para finalizar la mesa redonda. Muchísimas gracias por vuestra participación. Creo que se han hablado de ideas y de proyectos muy esperanzadores, muy innovadores y muy interesantes para nuestro país, para nuestra ciudad. Gracias a todos por asistir a esta mesa redonda, y nos vemos en otros foros. Gracias. Gracias. Buenas tardes.